para nada, no más que para saber cómo van, nada más. Decime, perdón, te corté. No, no, que a poquito se va aprendiendo, vamos metiéndonos en los temas. Ya tuvimos algunos exámenes, así que Sí. de a poquito va queriendo. Bueno, me alegro, me alegro. ¿Quiere que les dé algún examen yo también o no hace falta? No, así está bueno. Bueno. Bueno, mientras van incorporándose los compañeros, vamos a conversar un poquito de lo que estuvimos viendo la clase pasada, la última clase. ¿Se acuerdan del tema? El Hola, buenas título. tardes, profe, compañeros. Buenas tardes, gracias por saludar. Buenas tardes a los que me escriben también. ¿Se acuerdan del título? El título del tema. Bueno, estamos complicados, ya no nos acordamos ni siquiera del título. Me acuerdo que hablaba de Codifix. Qué problema, ¿eh? No, no es un examen, tranquilo, no es un examen, es para saber. No. Es para. Hola, buenas noches. No, está pasando que en muchas materias empezaron a juntar los temas y a veces no sabes en qué materia lo viste. Bueno. Nada que ver igual acá. Eso en realidad, lejos de ser un problema, es bueno. Porque esto, en cualquier carrera, ¿no? Pero en esta, sobre todo, no hay compartimentos estancos, ¿viste? Lo que se ve acá no tiene nada que ver con lo que se ve en otro lado. Por lo tanto, es muy bueno que vos sepas que lo sabés y no dónde lo viste. Es bueno, ¿eh? Aunque te parezca mentira, es bueno. Quédate tranquilo. Bueno, muy bien. Yo voy a poner un poco el tema y voy a arrancar por respeto a los chicos que llegaron temprano. Chicos y chicas, por supuesto, no se me ofendan. Estuvimos viendo, el concepto que estuvimos viendo es ciclo de vida del software, ¿no? O sea, todo el proceso que tiene que ver desde el origen, del origen, hasta el final, que todavía no terminamos, hasta el final, de cómo se desarrolla un concepto profesional de software, ¿no? Inclusive yo les había enviado, ustedes están accediendo al material que yo les subo en el sitio, ¿no? Sí. Pueden acceder, que son los PPT que yo estoy poniendo. Bueno, perfecto, así me quedo tranquilo. Ahora está un poco más ordenado la cosa, ¿no? Estamos trabajando. Lo último que hay es tema 3, formulación de proyecto y planificación de proyecto informático. Bueno, pero eso no lo expliqué todavía, es lo que voy a explicar hoy. Sí, pero bueno, aviso que hasta eso también se ve. Me estás espoleando la clase. No, está bien, es eso, correcto. Bueno, lo que les quiero comentar es lo siguiente. Que estuvimos viendo lo que se conoce con el nombre de ciclo de vida del software. ¿Y qué quiere decir este ciclo de vida del software? Todo el proceso que se lleva adelante para hacer una tarea, buenas noches, para hacer una tarea profesional. Si ustedes recuerdan el PPT, habíamos llegado a un punto que ahora lo voy a retomar porque es importante, después vamos a continuar con otras cosas. Habíamos llegado a un punto en el cual nosotros habíamos hecho un primer acercamiento con el potencial cliente, porque todavía no es un cliente, o por lo menos con respecto a ese proyecto no lo es. Habíamos hecho un acercamiento a ese cliente, habíamos establecido lo que se conoce como estudio de prefactibilidad, a ver si es posible hacerlo, o sea, hay que determinar dos puntos de vista muy importantes. Primero, si nosotros podemos hacerlo, porque a lo mejor a veces
requiere tecnología o conocimientos que nosotros no disponemos, por lo cual es muy honesto decir que no, si no sabemos o no podemos. Y el otro punto es que si el cliente está dispuesto primero a esperar el tiempo que sea necesario para hacer este proyecto, y eso lo vamos a definir, y el segundo punto, si está dispuesto a pagar lo que nosotros le establecimos como presupuesto. Esto es un primer acercamiento, luego de ese acercamiento vamos allá, si esa parte ha sido superada, vamos a hacer lo que yo les decía como el relevamiento. Relevamiento significa tomar los datos que tienen que ver con este proyecto, y del relevamiento, que el relevamiento puede ser algo medianamente rápido, muy complejo, puede durar a veces 1 o 2 meses un relevamiento en sistemas muy complejos, y por supuesto no lo hace una persona sola, sino lo hacen varias, pero depende de la magnitud del proyecto. Obviamente ese estudio, esa investigación, ese informe de relevamiento, o ese relevamiento, mejor dicho, si es una cuestión donde necesitamos utilizar bastante tiempo, bastantes recursos y bastante gente, eso se cotiza por adelantado. Es decir, se le informa al cliente que el relevamiento tiene un valor debido al costo de las horas hombre que hacen esa tarea, de un valor determinado. Y ahí está la estrategia nuestra, ya hay una cuestión comercial, de decirle al cliente que si en caso de aceptar el presupuesto, el valor de ese relevamiento va a ser descontado del valor final del proyecto. Por lo tanto, es como un pago adelantado del proyecto. En caso de no aceptarlo, nosotros vamos a entregar todo el informe de relevamiento con toda la documentación pertinente y vamos a cobrar por el trabajo realizado. Hasta ahí, ese relevamiento, perdón, termina con un documento importante que se conoce como informe de relevamiento. Un documento bastante extenso, depende del proyecto, ¿no? Informe de relevamiento. ¿Qué es el informe de relevamiento? El informe de relevamiento es cómo funciona la empresa o la organización o lo que estamos analizando hoy. ¿Cómo funciona hoy? ¿No es cierto? Es decir, sin tocar un céntimo de desarrollo, nada. Hoy funciona esto de esta manera. Esto es lo que nosotros terminamos informando al cliente con el concepto o con la documentación de lo que se llama informe de relevamiento. Gracias a los que prenden las cámaras, me ayuda mucho, porque si no son circulitos. Gracias. No, porque a veces no sé si se pudo haber cortado o algo y a mí me ayuda. Gracias. Bien, entonces, con este informe de relevamiento vamos nosotros a confeccionar 2 documentos importantes que se llaman presupuesto, ¿no? O sea, o más que presupuesto, un nombre un poquito más técnico, se conoce con el nombre de propuesta comercial y propuesta técnica. La propuesta técnica, ahí sí, ya metemos nosotros nuestro diseño, nuestra propuesta, que tiene que ver con cómo nosotros vamos a ofrecerle la solución al cliente. Y esto se trata de narrar, de contar qué cosas vamos a hacer, qué cosas vamos a desarrollar para darle solución a su problema. Esta es la propuesta técnica y tendría que estar lo más detallada posible, y ahora vamos a ver por qué es muy importante. No le vamos a decir cómo lo vamos a hacer, sino lo que vamos a hacer, que es distinto, o sea, el resultado. Y la otra parte, el otro documento que acompaña eso sería la propuesta comercial. Y acá solamente hablamos de dinero y forma de pago. O sea, el costo del proyecto es tal valor, y generalmente, todos estos proyectos, aún los más pequeños, salvo algo que sea
extremadamente pequeño, se hace cuantificando los pagos en N cantidad de pagos. Normalmente, y es sano hacerlo, se hace con un anticipo, normalmente de un 5 al 10% o 20%, depende de la magnitud del proyecto. Este anticipo tiene la finalidad de concretar, digamos, la tarea y ponerle el tiempo cero de disparo al proyecto, y después cuantificarlo en N pagos, depende del proyecto, podrán ser en 2, en 5, en 10, en 20, depende de la longitud del proyecto, en el cual vamos a ir entregando parte del sistema que estamos desarrollando y cobrando a medida de lo que vamos entregando. Esto escondidamente tiene 2 o 3 finalidades. La primera de ellas es la de ir minimizando nuestro riesgo como profesionales en el aspecto de que vamos cobrando de alguna manera a medida que vamos trabajando. Quiere decir que si por alguna razón el proyecto llega a su fin por decisión del cliente, el cliente dice, no decido continuar adelante el proyecto por una cuestión o causa ajena, nosotros hasta ahí por lo menos cobramos alguna parte de nuestro trabajo. Esa es una finalidad. De lo que escuché, que pasa también en la empresa donde laburo, que el tiempo que va a desarrollarse el proyecto también depende de que el cliente vaya o no entregando, que vaya, por ejemplo, no sé, que se tiene que capacitar y si no cumple eso, nosotros no entregamos tal cosa, como que también todo depende de en este caso, el próximo a ser cliente, ¿no? Sí, lo que pasa, coincido, pero lo que pasa es que tenemos que tratar de independizar nuestras entregas de lo que el cliente haga o no. Ahora te voy a decir por qué. Sí. Ahora te voy a decir por qué. Porque el segundo tiene que ver con eso que vos estás diciendo, Camila, ¿no? ¿Puede ser? No sé si te lo tengo. Sí, tengo un alias en el mail que estoy usando. Siempre me equivoco de mail con el que entro, y este es el mail con el que manejo normalmente, y después tengo un mail profesional, pero... Perfecto, pero Camila, ¿digo bien o me estoy equivocando? Camila, perfecto, sí. perfecto. Perfecto, bueno, corríjame si me equivoco. Entonces, la otra finalidad que tiene es la de, y lo voy a poner entre comillas para que no suene feo, usar al cliente para que vaya probando nuestro sistema, ¿no? ¿Por qué? Porque de esta manera, si nosotros vamos entregando parte del sistema y el cliente, a medida que nosotros lo vamos entregando, puede ir probando, puede ir cargando datos o algunas cuestiones, nos va a ayudar a nosotros para disminuir errores, para agilizar las entregas y para mejorar o ajustar el diseño de los módulos que sigan. Lo que pasa es que lo importante... Sí, perdón. Adelante. No, una pregunta. Pero Sí. en esta entrega parcial que uno le va haciendo o mostrándole el proyecto, ¿también nos corremos el riesgo de que nos cambie el proyecto y nos vaya guiando él en vez de nosotros? Bueno, vos fíjate, por eso dije yo hace un ratito qué importante era que la propuesta técnica esté lo más detallada posible. ¿Por qué? Y acá va el tema. Para poder concretar este proyecto, o sea, llevar adelante, lo interesante es que el cliente y nosotros como desarrolladores firmemos el conforme de ambos documentos, del documento técnico y del documento comercial. ¿Por qué? Primero porque eso, o sea, como yo digo siempre y dicen mis amigos abogados, firmemos todos cuando estamos de acuerdo, porque cuando no estamos de acuerdo, no vamos a firmar nada. Entonces, si estamos todos de acuerdo, firmémoslo, y cuando haya una diferencia o un cambio, a lo mejor no hay un problema, no hay un litigio
el cliente te quiere hacer un cambio, no hay ningún problema. Pero nos remitimos al documento original y dice, mirá, che, yo te presupuesté esto, ¿no? Por lo tanto, este cambio que vos me estás pidiendo lo podemos hacer, pero implicará una cantidad de horas de trabajo adicionales. Me estoy refiriendo a cambios importantes, ¿no? A lo mejor si yo le estoy diseñando y le puse una pantalla de color azul y el cliente prefiere hacerlo en verde, me imagino que eso no es ningún tipo de problema y vamos a hacer los cambios con todo gusto. Pero me refiero a cambios que impliquen un desarrollo o una modificación. Por eso ocurre, y después vamos a ver esto, que hay muchos clientes que no tienen claro lo que quieren. Este es el peor cliente que nos puede pasar. Profe, ¿qué clase de proyecto? Ah, perdón, no lo llegué a leer. Proyectos se pueden entregar en pasta. Ah, ok. Ahora voy a aclarar eso. Inclusive tiene que ver con la clase de hoy. Hay clientes que no saben muy bien lo que quieren, por lo tanto, a medida que van viendo el proyecto, se le van ocurriendo cosas. No es problema. Pero el problema es cuando las cosas que nos piden nos implican modificar o rediseñar parte de lo que estamos haciendo. Todo se puede hacer, pero todo tiene un costo y todo tiene un tiempo. Entonces, siempre nos vamos a remitir al documento original, que era la propuesta técnica. Yo te propuse esto, que hiciera estas cosas. Entonces, hay cosas que, reitero, hay cambios que son menores. Por ejemplo, yo quiero que en el alta, baja, modificación y consulta de datos se llama ABM, ¿no? Que en el ABM de los clientes figure la fecha de cumpleaños, por una cuestión de marketing. Y no te lo dije, no es problema, es agregar un dato más en un campo, no es mayor problema. Pero cuando implique una modificación de la base de datos, eso sí me va a traer problemas. Entonces, el documento firmado por ambos, ¿no? Por ambos, en cuanto a la propuesta técnica y propuesta comercial, eso nos va a ayudar muchísimo a ordenar las charlas o las conversaciones que probablemente podamos tener con el cliente en ese aspecto. Entonces, vuelvo a este punto, si ustedes me permiten, voy a compartir la pantalla. Hasta aquí habíamos llegado y esperen que, si no disparo, ahí está. Voy a ir a donde habíamos dejado. Propuesta técnica, propuesta comercial. Muy bien. Ahí estamos. Muy bien. Se está viendo, ¿no? Eso que dice propuesta comercial. Si alguien me da un ok. Sí, se ve. Perfecto. ¿Y va viendo que va avanzando? Sí. Perfecto. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Gracias, chicos. Bueno, ahora sí entramos en la etapa del diseño. Ahora disparamos el tiempo 0 para poder comenzar el proyecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y acá es la diferencia entre una persona que es simplemente, y con todo respeto lo digo, un programador, a quien es un profesional en la programación. ¿Por qué? Porque acá viene un montón de documentación, que seguramente ustedes lo van a ver más adelante, por supuesto, que es todo lo que tiene que ver con el análisis del sistema. Viene la creación de los DFD. Los DFD se llaman diagrama de flujo de datos. Es como un mapa de los datos, hacia dónde van, y compartimentados en módulos o en estrategias para ir viendo cómo se interrelacionan las distintas etapas de un sistema. Piensen ustedes que lo que yo les estoy hablando no es diseñar un programita, estamos haciendo un sistema. Y un sistema está componiendo por muchos programas y por lo cual hay que hacer el seguimiento de cómo se relacionan todos esos datos. Y otro de los diagramas que se utiliza para el diseño de sistemas son los diagramas de DER. Ya lo van a ver esto, que no se queden tranquilos. Los diagramas de entidad-relación. Esto es definir
que esto es análisis puro, ¿no? Esto es definir qué entidad, por ejemplo, la entidad cliente o la entidad usuario o la entidad supervisor o la entidad lo que fuere, qué datos ingresa y qué datos entrega y a qué datos se le solicita. ¿Para qué sirve esto? Para llegar a un concepto que se llama diccionario de datos. De todo esto, de todos estos análisis, se llega a un concepto que se llama diccionario de datos. Son los datos que va a tener mi sistema. Básicamente son las entidades que van a guardar datos. Por ejemplo, número de quit, por ejemplo, razón social, por ejemplo, nombre de cliente, dirección, etcétera, etcétera, ¿no? Y de todos de este diccionario de datos, ¿qué va a surgir? Esto va a surgir la base de datos. Supongo que ustedes están viendo estos conceptos de base de datos. Y acá este es el punto más importante del éxito de un sistema, que la base de datos sea bien sólida y bien creada. Y hace falta, y es importante, dedicarle tiempo a esto, porque si la base de datos está bien hecha y bien creada, el sistema es bueno, es confiable. De hecho, una de las cosas que yo recomiendo es generar la base de datos independiente del sistema, o sea, antes que el sistema, mucho antes que el sistema, y probarlo en alguna herramienta. No sé si ustedes están ya trabajando en herramientas de base de datos. Hay algunas gratuitas, hay algunas pagas, pero generar la base de datos y empezar a meterle datos al sistema sin necesidad de que esté el sistema hecho, sin necesidad de que esté el sistema hecho. Y empezar a hacer consultas. Hay herramientas que se llaman SQL que permiten hacer consultas a la base de datos y me empieza a dar respuesta la base de datos. Quiere decir que si la base de datos funciona, luego hago el sistema. Es mucho más fácil. Es lo que yo decía, ¿no? Prueba de base de datos antes de hacer el sistema. Y si no funciona, pulir la base de datos. Hay algo que me está faltando, o algo que me está sobrando, o algo que hay que replantearlo. Muy bien, seguimos en la etapa de desarrollo. Sí, perdón, Sí, por supuesto. No me acuerdo si había sido acá o en otra parte, la base de datos de las patentes, de las cámaras de seguridad de patentes. Había una pequeña fuga que el programa leía todas las patentes y todo lo leía. Y no tenía un filtro para separar si era una patente o no. Entonces un tipo se ve que sabía de la base de datos, no estaba bien especificada la base de datos, y le puso un código para borrar la base de datos en todo el paragolpe. Y cuando lee, entra directamente el código al programa y borró toda la base de datos. Por eso es importante tener la base de datos bien segura, porque el tipo zafó de la fotomulta. Pero bueno, no sé. Sí, lo que pasa es que no sé, la verdad que no conozco ese caso y me parece medio raro, pero bueno, las condiciones de borrado de base de datos no son tan sencillas como poner un código, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, más allá de eso, lo que quiero decir es lo siguiente: cuando me refiero a segura, no solamente es la cuestión de seguridad informática, sino la solidez del sistema. Que no ingrese, como vos bien decías, no ingrese al sistema otra cosa que no sea una patente. Que otra cosa que no sea rechazado automáticamente. Eso es lo que lo hace el sistema confiable. Ya vamos a ver esto, de qué se trata. De hecho, mucho tiempo fui probador, o sea, el que daba la validez de las bases de datos y los sistemas, y me odiaban a mí porque siempre hacía a propósito ingresar datos que no correspondían y la base de datos sonaba, ¿no? Bueno, etapa de desarrollo. Creación de ABM. Fíjense, ABM es un término quizá nuevo, después ya lo van a resultar muy, muy familiar. ABM significa
en realidad es ABMC, ¿no? Alta, baja, modificación y consulta. Esto es básicamente un menú en el cual yo ingreso datos, por ejemplo, los datos de un cliente, cargo los datos de un cliente, o le doy de baja los datos de un cliente, o en realidad a veces no se le da de baja, sino se lo saca de circulación, pero no importa, o modifico los datos de un cliente, o hago una consulta. Bueno, esto es muy importante. Yo siempre les aconsejo a la gente que dedique mucho tiempo al primer ABM, muchísimo tiempo al primer ABM. ¿Por qué? Porque si el primer ABM está bien hecho, ¿qué significa bien hecho? Que un poco lo que decía recién acá uno de los chicos, que como estoy en otra pantalla, no vi quién es, del tema de las patentes. Ezequiel. Ezequiel, ok, como yo estoy en otra pantalla, no los veo a ustedes. Yo decía, acá lo importante para que el sistema no caiga, no se deje de funcionar, es que los datos que ingresen al sistema sean los datos que ingresen al sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que no me permite ingresar otro dato. Por ejemplo, digo algo muy pavo. Estoy esperando que me ingrese el número de DNI, por ejemplo. Evidentemente, solamente me va a poner un número de DNI. Por ejemplo, no le puedo permitir que no me ponga nada y me dé un enter. Porque si eso ocurre, resulta que tengo un número de DNI vacío. El número de DNI vacío me puede provocar un desastre en la base de datos. Entonces, tengo que filtrar de que si me pone de un campo vacío, no me lo deje pasar. No siga, me diga, no puede continuar, el DNI no puede estar vacío. ¿Eso sería lo de filtrar errores o directamente ya no permitir ingresar cierto tipo de datos? Exactamente, mucho antes de filtrar errores. Es decir, es lo que se llama digamos, impedir la validación, se conoce ese nombre, ¿no? Validación de datos. Es decir, yo no estoy permitiendo que ingrese esa alta de cliente a mi base si no tiene los datos que corresponden. Por ejemplo, insisto, supongamos que me pida un DNI y yo le pongo 4 letras. Automáticamente el sistema me tiene que atrapar y eso es decir, no, no sigue. Si no me pone el DNI, no sigue. Y el sistema no me deja seguir, ¿no? Entonces, esto es muy importante, digamos, crear la confiabilidad del primer ABM, primer alta. Una vez que creamos, supongamos que estamos hablando de la base de datos de cliente, supongamos que una vez que creamos el primer alta de cliente, de ABM de cliente y está bien, después lo copio y lo pego y le cambio los campos y lo convierto en ABM de producto. Y lo copio y lo pego y lo convierto en ABM de proveedor. O sea que el mismo ABM, adaptándolo, por supuesto, y cambiando los campos, una vez que ya está creada la situación, me sirve. A tal punto que me sirve que lo reutilizo en los sistemas que sigan. Entonces, la técnica para creación del primer ABM es muy importante. Es lo que yo decía, prueba exhaustiva del ABM, hasta que no permita ingresar ningún dato, no sigue. Y donde yo decía prueba de la base de datos en los ABM, es decir, probar ahora sí los ABM contra la base de datos, a ver si me ingresan y me consultan los datos que realmente necesito, ahora sí relacionado con la base de datos. Y ahora empezamos con la creación de los módulos, la vinculación entre ellos y con la base de datos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo que hacer un sistema de ventas, o sea, un módulo de facturación, para hablar así, ese módulo de facturación, lo primero que se tiene que relacionar es con el módulo de clientes. Es decir, el módulo de facturación me va a tener que consultar, tiene que hacer una consulta para preguntarle a quién le estoy vendiendo. O si es un nuevo cliente, ahí mismo se tiene que comunicar con el módulo de clientes y darle el alta al cliente. O si es un consumidor final, bueno, será un cliente consumidor final. Pero también al mismo módulo de facturación se va a tener que conectar
con el sistema de stock, porque hay ciertos sistemas en los cuales no puedo vender si no tiene stock. Hay otros que sí, hay otros que no hace falta consultar stock. Por ejemplo, el sistema de un supermercado. No hace falta consultar stock porque el cliente viene con el producto en la mano. Por lo cual, si viene con el producto en la mano, ya está, ya existe. No consulto stock, sino que informo al módulo de stock que estoy descargando un producto. Bueno, todas estas relaciones surgen de los análisis anteriores que yo decía, las relaciones entre los módulos, ¿no? Y con la base de datos. Bueno, cuando terminamos de hacer todo, viene la parte final, creación del manual de usuario y la documentación del manual de usuario. Esto quizá es un formalismo, casi nadie lee y consulta la documentación, pero es parte de un sistema profesional. El amigo Murphy decía que cuando nada resulta, recurra al manual, ¿no? Y el manual dice, antes que nada, antes de empezar a usar el sistema, haga tal cosa. Y yo decía, ¿será posible? ¿Por qué no habré leído esta página? Bueno, pero de todas maneras es... Por eso los obligamos a leer. Si no Claro. leen, no se lo instalamos. Que lo instalamos, si no leen, no seguimos instalando. Cosas así hacen. Claro. Sí, bueno, renegar con los clientes es duro, pero es parte del negocio. Sí. Bien, hay que crear el manual de usuario porque es una documentación fundamental y presentarla, así que esto es fundamental. Después viene la parte de implantación del sistema. ¿Qué significa? Hay sistemas en los cuales uno los entrega y el cliente los instala. Son generalmente los sistemas más parametrizados, más simples, o más sencillos, o más estructurados. Pero hay otros sistemas más complejos que requieren de la instalación del profesional. Por lo cual el programador o los programadores o quien sea, van a tener que ir al sistema, al cliente, instalar el sistema, y acá viene lo importante, acompañamiento de la puesta en marcha. Esto, y acá hago referencia al ciclo de vida, este acompañamiento de la puesta en marcha tiene que estar indicado en la propuesta técnica o en la propuesta comercial. ¿Qué significa? Quiere decir que le voy a dar un tiempo determinado, puede ser 1 hora, 10 horas, 200 horas, lo que se defina, de acompañamiento y puesto en marcha al sistema. ¿Por qué? Quiere decir que va a haber un profesional que va a estar acompañando a todos los usuarios o a quien el cliente designe para que aprendan a usar el sistema. Pero esto tiene que ser un tiempo acotado, fino, es decir, previamente diseñado, la cantidad de horas que el cliente desee pagar y que yo crea que es necesario. ¿Por qué? Porque si no, para el cliente tenés que vivir en el negocio, en la empresa del cliente, y eso, en tiempo, en nuestro caso, es dinero. Así que o me paga el cliente o me voy a hacer otro sistema. Así tiene que estar bien claro. Esto previamente acordado. No entraría también porque si yo agarro y, por ejemplo, me llama cada 3, 4 meses para hacerme consultas sobre el programa y demás, pagame la consulta. Ya viene un momento de pagame la consulta. Si está por fuera del contrato, o no vendrá a ser algo así. Claro, pero por eso te digo que tiene que estar muy bien claro. Si eso está claro, escrito en la propuesta técnica, ¿cuál es el tiempo? O sea, a ver, 2 cosas tenés que aclarar, ¿no? O 3 cosas. Primero es el tiempo de acompañamiento en la puesta en marcha. Es decir, yo lo voy a acompañar tantas horas para ponerlo en marcha. Ahora, y el plazo en el cual vos das por aprobado el sistema, porque el cliente vos tenés que establecer en la propuesta técnica cuál es el plazo en el cual establecen que el cliente te va a decir, sí, ok, el sistema está de acuerdo al contrato. ¿Qué ocurre? Muchos clientes, porque vivimos en un país totalmente inestable,
A veces, con ese sentido, dice, bueno, ya lo vamos a ver, déjalo ahí el sistema, ahora hace otra cosa, o sea, le dice a los empleados, no se ocupen de esto, vamos a vender, vamos a hacer lo que tengamos que hacer, y el sistema va quedando relegado. Y como decís vos, dentro de 4 meses dice, vamos a poner en marcha el sistema. Bueno, yo ya lo di por válido el sistema, por eso todas estas cuestiones son cosas que tienen que estar escritas. Si después las cumplís o no las cumplís, bueno, será una estrategia comercial que vos tendrás de consideración al cliente. Eso es otra cuestión, pero por lo menos tiene que estar escrito. Esto es importante. Bueno, si hay algún inconveniente, que puede ser, y lo más lógico que aparezcan errores, tendría que estar detallada la registración de los problemas que aparezcan. No vale con decir no me funciona. Es como que vos le digas, doctor, me duele. Y el doctor te dice, bueno, ¿pero qué le duele? Y me duele. No, ¿en qué momento? ¿Qué cosa? ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? Así yo puedo establecer la estrategia. No anda. Claro, bueno, ok, no anda, ¿no? Pero ¿qué? ¿Qué es lo que no anda? ¿En qué situación? Bueno, entonces hay que registrar detalladamente los problemas que aparezcan. ¿Para qué? Para darle solución. Porque ojo con esto, nosotros hicimos un sistema que funcione bajo las características detalladas en el contrato. Y de eso no tenemos que ser responsables. En eso sí tenemos que ser responsables. Entonces, en la medida que nos den datos certeros, vamos a solucionar el problema rápidamente. En general, los problemas son muy fáciles de solucionar, pero muy difíciles de encontrar. Entonces, cuanto más certera es la información que nos dan, más rápido solucionamos el problema. Otra de las cuestiones que siempre es aconsejable es funcionamiento en paralelo. ¿Qué significa? Muchas veces el cliente tiene un sistema al cual o es obsoleto, o no le gusta, o le quedó chico, etcétera, montones de razones, pero mal que mal le funciona. Entonces nosotros venimos a solucionar o a proveer otra solución. Entonces siempre lo que aconsejo es un funcionamiento en paralelo. Esto es muy molesto para un cliente, ¿no? Porque a veces tiene que trabajar en 2 sistemas al mismo tiempo, o gente trabajando en un sistema y gente trabajando en otro. Esto es muy importante para poder contrastar las salidas, para poder contrastar el funcionamiento. Si nuestro sistema está dando lo que tendría que dar, porque también nos podemos equivocar. Bueno, esto es un tema de negociación con el cliente, siempre es un tema álgido. Y a veces sí, perdón. No, adelante. A ver. Pero en el contrato, yo no entendí la pregunta. ¿En el contrato? No, que se olvide ponerlo en el programa. Mira, en ese caso, a ver, si nosotros usamos la documentación para protegernos, porque esa es un poco la idea, también puede hacerlo el cliente para usarlo en nuestra contra. Estoy hablando de cuestiones, no estoy hablando de una guerra, cuidado con esto, estoy hablando de cuestiones de responsabilidades. Entonces, ahí donde vienen las negociaciones, tanto si nosotros omitimos una parte o si el cliente omite una parte. Y ahí viene la estrategia y la picardía técnico-comercial que podemos tener nosotros con el cliente. Porque, digamos, ¿qué nos implica ese olvido? ¿Qué nos implica? Y bueno, y ahí lo conversamos con el cliente. Muchas veces, en la gran mayoría de las veces, yo diría 95, 98% de las veces, nos ponemos de acuerdo y decir, bueno, mira, está bien, modifiquemos esto, cambiemos aquello.
Bueno, y asumimos un poco el riesgo entre los dos. Esto es lo normal. Ojo, aunque tengas mucha experiencia, también te pasan estas cosas, ¿eh? También te pasan. Así que, es más, yo a veces cuento, porque me ha pasado, cuento al revés, que en situaciones grandes, empresas grandes, donde vos no hablás con el dueño, porque además el dueño es una corporación o es un directorio grande, y el que maneja la cuenta, porque así se llama, es un gerente, o dos gerentes, o quien sea, pero pongámosle un gerente. Y el gerente se comió algo, se lo olvidó, la verdad que se lo olvidó. Y cuando llegamos a una parte avanzada del proyecto, el mismo gerente te dice, mira, la verdad me olvidé de decirte esto y fue un error mío y este error me puede costar mi cabeza. Entonces, ahí donde va la estrategia nuestra, o la picardía nuestra, decir, che, mirá, déjame analizarlo y te digo, bueno, y el análisis es que me lleva, no sé, 50 horas más de trabajo. Le digo, mira, che, arreglar esto me lleva 50 horas más de trabajo. Me dice, pero no te puedo cambiar el presupuesto porque ya está establecido. A mí me matan. Entonces, bueno, ahí es donde viene la picardía nuestra. Bueno, está bien, mirá, hagamos una cosa. Yo lo asumo como riesgo, pierdo las 50 horas, lo pongo yo, pero ayúdame en algo. Y bueno, ahí es donde viene la astucia. Mirá, lo agregamos después a mantenimiento, o lo agregamos después como una función adicional, o lo agregamos al próximo presupuesto de otro proyecto. Bueno, ahí es donde viene la picardía comercial, digamos, ¿no? Cómo manejar ese problema, ese error, de un lado o del otro a favor. No sé si se entiende lo que quiero decir. Y esto es estrictamente práctica profesional. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Perdón? Sí, por supuesto. Por supuesto que es ético barra moral, porque Es una negociación. es una negociación. Claro, porque no es que estás haciendo algo... No le estás extorsionando, tipo, es una No, negociación. No, por supuesto, no, Es claro. un arreglo entre partes. Es un arreglo, es Yo un no arreglo. estoy de acuerdo, para mí no es ético. Porque Porque hay un error cometido, o sea, es casi como extorsivo. Si No. digo que no, bueno, pues no sé, a mí no me... Ellos lo necesitan, si no, se te puede caer el contrato. ¿Por qué no harías si no, eso? o sea, lo apremiante es que el otro pierde el trabajo. No, pero incluso vos también lo podés perder porque se hizo mal el trabajo. A ver, escúchame, si vos no lo haces, tenés dos condiciones. Si yo lo escucho, perdón, si lo escucho yo. No, yo no sé si me escuchás a mí lo que digo. Yo escucho, yo lo que digo es que si alguien comete un error y yo me voy a favorecer, porque mi contrato no es con el gerente, mi contrato es con la compañía. Entonces el gerente, qué sé yo, si yo estoy arreglando algo por fuera del contrato. La verdad, me parece que además desde el punto de vista jurídico hasta puede ser reprochable. Mira, no sé quién es el que me está hablando porque no los veo. Luis. Mira, Luis, esto es una cuestión, no es ilegal, no es, ¿Por qué no falta. ilegal? ¿Por qué no? Porque en definitiva vos estás haciendo algo más de lo que te piden. ¿A dónde está la parte ilegal? Si el gerente se olvidó de decirte algo y vos se lo haces, ¿dónde está? ¿Quién te puede venir a decir que vos hiciste algo más y no lo cobraste? ¿Qué te puede decir eso? Yo no tengo, perdón, hay una cuestión. A mí me parece, la otra vez ya también lo dijo, por eso esta vez es mi opinión, ¿no? Por supuesto, cada uno maneja el negocio como quiere. Pero usted está hablando de una locación de servicio, es un contrato de servicio. No es un servicio. No es un servicio, es un producto. Si no está vendiendo nada. No, sí, estoy vendiendo un producto. No es un servicio, es un producto. No es una compraventa. No, el producto es un sistema, ¿sí?
Y el sistema Bueno, y no está es una definido. compraventa, no es susceptible de eso, es un servicio informático. Le podría... No coincido, no es un No, servicio, es un producto. servicio a lo sumo sería cuando vos estás presupuestando y cuando estás analizando el sistema. Ahí sí sería servicio, pero porque lo calculás desde horas. Pero siempre lo vas a seguir calculando desde horas porque necesitas tener esa capacidad de empezar a armar el programa dependiendo de cuántas horas uses para cada cosa. O sea, obviamente, siempre vas a... ¿Saben cuál es como vos la tenés que definición entregar de algo. compraventa? Si La definición de fuera compraventa servicio... es una cosa a cambio de un precio, ¿no? Es básico del derecho. O sea, no hay una cosa que se entrega, sino que es mucho más. De todas maneras... Sí, se entrega una cosa hay un porque el programa contrato, es lo que una yo quiero cosa. decir. Se entrega ¿Cómo? un programa. Luis, se Bueno, entrega un no, programa. es una en cosa. fin, a ver, estas No son es una cuestiones, cosa, perdón, para terminar la discusión, estas son cuestiones propias de cada uno. Cada uno hace lo que le parece que es conveniente, ¿sí? Yo Bueno, lo que te sí, digo, pero está bien, estamos en un ámbito académico, absolutamente. discúlpeme, ¿no? No, No lo absolutamente. tomé a mal, pero No, yo el lo que te contrato estoy no es diciendo, con el gerente. Usted está hablando, ok, ya. estamos hablando de una Perfecto, entonces contratación. tenés otro camino, discúlpame, tenés otro camino, decirle, no hago lo que vos me estás pidiendo. Por lo cual, vas a remitirte al contrato y el contrato dice, no lo hago y no lo hago. Y se acabó. Y se acabó, está bien. Y se te acaba el negocio, y se te acaba el cliente, y se te acaba todo. Pero Entonces, el cliente después no es el decime quién gerente, es. por lo que me está diciendo. Y O sea, bueno, planteemos las cosas por... El cliente es una compañía cuyo gerente comete un error. No sé qué tan grave puede ser el error que cometa como para que demande tanto lío. Pero supongamos que eso es así. Se enriquecerá a causa de otra cosa, de lo que ha no, hecho pero no estamos hablando de enriquecer. Pero bueno, de todas Sí, porque maneras, se lo está cobrando por fuera a alguien que, bueno, depende, la relación no es con usted, sino con la compañía y el gerente con la compañía. Bueno, ok, Entonces, está bien, Luis. Bueno, ya está, listo. O sea, está bien, vos lo Resolvelo como compartís. te parezca. Yo te estoy diciendo las cuestiones profesionales y cómo se Sí, yo resuelven las también cuestiones soy profesionales. profesional al respecto. Me Soy parece abogado, perfecto. por Si eso le tu digo. política es asumirte al contrato, me parece genial. Lo único que te digo, tené mucho cuidado de que el contrato sea perfecto, porque de la misma manera que te puede ir a favor, te puede ir en contra. Entonces quiero verte cuando vos tengas que desarrollar un sistema a pérdida y poner miles de dólares y quiero ver cómo te va. Entonces tené cuidado con eso, porque... No, yo tengo cuidado. Yo primero creo que hay una cuestión ética. Pero que no es ético. Con lo que primero hay que tener cuidado. Y si alguien cometió un error, bueno, no todos los errores se pagan con dinero. Eso es lo que quiero decir. Pero está bien, continuemos porque me parece que... Sí, por eso. Eso, cada uno maneja las cosas como les parezca. Yo te estoy diciendo cómo funcionan las cuestiones profesionales Yo y hace también estoy 40 hablando años que estoy en esto. Entonces... Mi trabajo es hacer contratos. Bueno, ya está, Luis. Ya entendimos. Está bien, vos no lo harías. Perfecto. Cada cual que defina lo que le parece, no hay problema. Bueno, seguimos. Las pruebas finales. Las pruebas finales son las que tienen que validar al sistema o no validarlo, y por supuesto que si no valida, hay que corregirlo para que se asuma con el contrato, ¿no? Y ahí viene a la aprobación final y puesta en producción. ¿Qué significa? Que hasta acá el sistema no está produciendo, o por lo menos no completo. Producción significa que esté en uso, ¿no? Por lo tanto, la aprobación final es que, generalmente los sistemas grandes tienen dos etapas, que es la etapa de desarrollo y la etapa de producción. La etapa de producción es cuando un sistema ya sale del laboratorio, ya sale del cliente, ya sale de los usuarios y pasa al uso. Bueno, en esa etapa realmente tiene que estar muy bien probado
para que no ocasione problemas. Imaginemos esto, por ejemplo, en cuestiones de bancarias. Sería gravísimo, ¿no? Que un sistema tenga errores, y que los tienen, sería gravísimo, porque un error significa dinero, y el dinero en un banco es muy sensible, es mucho problema. Bueno, y ahí viene la propuesta de mantenimiento y las nuevas funcionalidades. Podemos, una vez entregado el sistema, decirle que le podemos hacer una propuesta de mantenimiento. Esa propuesta de mantenimiento podrá incluir horas, una cantidad de horas mensuales que impliquen un mantenimiento del sistema, o inclusive para agregarle nuevas funcionalidades, ¿no? O sea, nuevas mejoras o nuevas ideas, o, por ejemplo, supongamos que se trate de un producto que tenga que ver con cuestiones de AFIP, ¿no? O sea, que tenga que ver con cuestiones legales, y nosotros podemos hacer un proyecto para las funcionalidades actuales. Pero ustedes saben que en este país las cuestiones se van cambiando, se van modificando. Entonces, a lo mejor podríamos incluir una cantidad de horas de desarrollo para ajustar o actualizar el sistema a las nuevas expectativas o las nuevas normativas que se proponga o proponga la FIP, ¿no? Bueno, con esto terminamos esta parte, y ahora vamos a ir. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda? No, todo bien. Estamos No. bien. Bueno, ahora vamos a ir a la otra parte que tiene que ver justamente, me quedo un segundo con ustedes, que tiene que ver con la palabra proyecto. Esto significa lo siguiente: todo esto que estamos haciendo nosotros se incluye en un concepto que es el concepto de proyecto. El concepto de proyecto tiene que ver con un montón de parámetros que hay que definir para llevar adelante esta tarea. Repito, no es la idea, o por lo menos yo no apunto a eso, a un simple, sin menospreciar a nadie, a un simple programa en el cual empieza y termina muy acotado, sino que es algo mucho más elaborado. Por lo tanto, vamos a conversar algunas cuestiones de justamente qué tendríamos que pensar, qué cosas tendríamos que pensar para llevar adelante este concepto de proyecto. Bueno. Bueno, muy bien. Formulación de proyectos. Vamos a tratar de reconocer los elementos principales para formular un proyecto de tecnología informática, ¿no? Ustedes la palabra la van a encontrar como TI, tecnología informática, o IT, que es y IT, ¿no? Que es lo mismo. Una u otra es el mismo concepto. Uno en inglés y otro en español. Entonces, ¿qué es un proyecto? ¿Qué es un proyecto? Un conjunto de actividades que están relacionadas entre sí para realizar una unidad de dirección, bajo una unidad de dirección, jefe de proyecto, para alcanzar objetivos específicos en un periodo determinado mediante la utilización de recursos predeterminados. Acá aparecen un montón de conceptos que lo vamos a analizar. Pero aparece la función o la figura de jefe de proyecto. El jefe de proyecto, generalmente, los equipos de desarrollo de software no son equipos muy grandes, normalmente están integrados de 4 o 5 personas, no mucho más, porque sería muy, muy difícil desarrollar un sistema con más de esas personas, pero hay alguien de esas personas, o bien de esas personas o una persona ajena, que es el jefe de proyecto, que es el responsable del proyecto, el que lidera el proyecto, ¿no? Y que va a llevar adelante a ese equipo. Y después vamos a ver un montón de cosas de esa función. Y acá dice para alcanzar objetivos específicos. Es decir, estos objetivos, como estábamos hablando,
están definidos y establecidos en lo que queremos lograr del sistema. En un periodo determinado, esto no es indefinido, esto tiene un plazo de comienzo y un plazo de finalización. Y eso es lo que tenemos que prever. Y no tenemos recursos ilimitados, tenemos recursos predeterminados. Y eso también lo vamos a tener que definir. Esperen que hay alguien que acaba de entrar. Ahí estamos. Muy bien. ¿Qué cosa implica un proyecto? Bueno, lo que decíamos recién. Proyecto definido, o sea, propósito definido. Un proceso organizado, o sea que todo tiene que estar bajo organización. Actividad temporal, como yo decía, un inicio y fin claros, ¿no? O por lo menos cuando comenzamos lo tenemos clarísimo, cuando finalizamos también lo tenemos que tener claro, aunque puede cambiar, obviamente. Un costo presupuestado, no hay límite, o sea, no es que es un presupuesto ilimitado, lo tenemos, el costo lo tenemos presupuestado, o al menos establecido. Presupuesto, ¿qué significa? Que yo supongo que voy a utilizar ciertos recursos. Después veremos si me ajusto a ese presupuesto o no. Vamos a ver qué pasa. Involucra riesgo. Y sí, claro, todo proyecto involucra riesgo de ambas partes, ¿no? De la parte desarrolladora y de la parte de cliente, ¿no? La parte contratante. Dependencia de alta variabilidad. ¿Por qué? Porque hay actividades que dependen de muchos factores, también depende del personal, también depende de los gastos, o sea, hay muchas variables en el medio. Vamos a tratar de lograr un desempeño esperado, o sea, el desempeño al cual yo espero llegar. Y acá viene la palabra que se llama impacto. ¿Qué significa impacto? O sea, ¿qué resultado me va a dar este sistema? ¿Qué impacto me va a tener este sistema? Todas estas variables son las variables que van a tener una implicancia en mi proyecto. El plan de proyecto. El plan de proyecto vamos a tener el plan de actividades. Vamos a definir tareas y estimaciones de las tareas. La programación de las tareas, que puede ser secuencial, puede ser paralela, precedencia. Fíjense, hay muchas cosas importantes. Por ejemplo, ¿no? Vamos a salir un poco de los sistemas. Si yo tengo que construir un edificio, muchas de las tareas son secuenciales. Es decir, yo no puedo hacer el segundo piso hasta que no haga el primero. Esto es obvio. Y así sucesivamente. Pero probablemente haya tareas en paralelo que sí pueda implementar. A lo mejor puedo implementar otro sector del edificio en paralelo con eso, o otras tareas, o mandar a diseñar, por ejemplo, las barandas, o sea, diseñarlas y mandarlas a fabricar mientras yo estoy construyendo los pisos. Es decir, hay un montón de tareas que la puedo hacer en paralelo y esto me va a ayudar a ganar mucho tiempo, no mucho, muchísimo tiempo. Uno de los principales errores que comete la gente es hacer tareas todo en forma secuencial. Hasta que no termino algo, no empiezo con la otra. Y eso me hace perder tiempo, y el perder tiempo me hace perder plata, ¿no? Variables temporales, bueno, duración, inicio y fin. Recursos, y esto es acá algo importante, ¿no? Los recursos y la asignación de los recursos. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que no solamente qué cosas voy a necesitar, en el caso de un sistema, qué tecnología, qué personal con conocimientos, qué software, bueno, un montón de cuestiones, sino en qué momento voy a necesitar cada cosa. Hay veces que no tiene sentido tener todos los recursos el primer día. ¿Por qué? Porque a lo mejor hasta me entorpecen. Es como que yo digo, con el ejemplo del edificio, si yo voy a necesitar, no sé, 100.000 ladrillos para hacer un edificio, que me lo traigan el primer día, los 100.000 ladrillos me van a molestar. Evidentemente no me sirve. Por lo tanto, necesito definir recursos y la asignación, es decir, temporalmente cuándo necesito esos recursos. Y esto, otro concepto que es hitos de control.
Todo proyecto con el cual no se lo controla es un proyecto absolutamente descontrolado y que sin duda va a terminar al fracaso. Es decir, tengo que tener puntos de control, hitos de control. Es decir, hito es un evento. Por ejemplo, en el caso de un proyecto, por decir algo, ABM de clientes, eso es un hito de control. Ese ABM de clientes lo voy a entregar y lo voy a probar y lo voy a validar y lo voy a tener que tener listo en un momento determinado. Sí. Perdón por mi ignorancia, pero no, por favor. ABM lo dijo como 10 veces y no interpreto la sigla. Ok. No. A ver, no sé quién me habla, si alguien me... Yo, Ezequiel Emanuel. Ezequiel, primero te quiero decir algo, y esto lo voy a decir muy sinceramente. Acá no hay preguntas tontas, las únicas son respuestas estúpidas y las doy yo, así que quédate tranquilo que no hay ningún problema. ABM significa alta, baja, modificación y consulta. Básicamente es un menú, viste, seguramente cuando vos más de una vez llenaste un formulario informático que te piden los datos, ¿no? Suponete, nombre y apellido, DNI, dirección, localidad, teléfono, etcétera, etcétera. Bueno, ese menú que vos te estás mostrando se llama menú. En ese momento que vos estás cargando los datos en la base de datos, a través de ese menú, estás haciendo lo que se llama un alta. O estás dando un alta a un nuevo cliente o un nuevo usuario, en este caso. Si vos después ya estás dado de alta y vos querés modificar un dato, ¿sí? Ahí vendría la M de modificación de ese dato. Por ejemplo, cambiaste el teléfono o te mudaste, por lo cual entras o alguien entra a ese cliente o ese usuario y modifica el dato de ¿cómo se llama? La dirección o el teléfono. Y si querés consultar, a ver, el DNI tal de quién es. Cuando pones el DNI, por ejemplo, te aparecen todos los datos de ese cliente o de su usuario. Ahí estaría la C de consulta. Y la baja sería cuando quiero borrar a ese cliente o a ese elemento de la base de datos. Entonces ahí tenés alta, cargar un cliente, baja, borrar un cliente, M de modificar los datos y C, que no aparece, de consulta. No sé, Ezequiel, si con eso contesté tu pregunta. Sí. Ya te digo, el concepto de ABM te va a salir hasta por los oídos después, así que quédate tranquilo, no hay problema. Bueno, ¿cuáles son las etapas de proyecto? Las etapas de proyecto. Bueno, identificación y definición del problema. Esto es fundamental. Si yo tengo claro cuál es el problema, como decía este famoso detective, si yo sé cuál es el problema, ya tengo el 50% de la solución. Que esto no es fácil, ¿no? Generación de alternativa de soluciones. Quiere decir, bueno, a ver, ante este problema puedo tener varias soluciones, o más de una. Bueno, las tendría que plantear, a ver cuál es la mejor. Justamente después viene la selección de la mejor alternativa del proyecto, y esa mejor alternativa del proyecto puede que venga por un montón de factores, no solamente porque es la mejor técnicamente. Por ahí puede ser que sea la más rápida, por ahí que puede ser que sea la más barata, por ahí que puede ser que sea qué sé yo, no sé, un montón de factores que tienen que definir cuál es la mejor alternativa. Luego viene el diseño de proyecto seleccionado, diseñarlo. Después viene la organización y programación del proyecto, ejecución del proyecto, hacerlo, y esto es fundamental, control y seguimiento, que después vamos a hablar largo y tendido del tema de control y seguimiento. Muy bien, vamos por esto, identificación y definición. Sí, perdón, escucho. Justo no, había una Voy para atrás. pregunta que está buena. No, creo que es mucho más atrás.
A ver, ¿El diseño voy a del decirme. ABM implica los derechos que tienen los usuarios y administradores? Perdón, no te entendí la pregunta. De vuelta. La pregunta dice acá un compañero que me... Sí. que bueno, Perdón, porque el yo no estoy viendo el diseño- chat. Sí. ¿El diseño del ABM implica los derechos que tienen los usuarios y administradores? Supongo que quiso decir que ahí vos configurás los derechos o los permisos que Los tienen los permisos, usuarios. claro, sí. Bueno, Pero a eso ver. depende. Depende A de ver, cómo. eso en realidad se llama parametrización. O sea, cuando vos creás un sistema, vas a tener que crear, bueno, hay muchos conceptos buenos de esto, ¿no? Pero vas a tener que crear en algún punto cuáles justamente los derechos que tiene la persona que está haciendo uso del sistema. Es decir, por ejemplo, puede dar de alta y puede consultar, pero no puede borrar. Por ejemplo, vamos a tomar un caso concreto. Supongamos un control de stock de mercadería, ¿no? Un usuario, un vendedor, por ejemplo, podría tener el derecho de consultar un stock, ¿no? Un producto, a ver, tengo producto, tengo stock, no tengo stock, dónde lo tengo, en qué sucursal, bueno, todas estas cuestiones la podría consultar. Lo que no podría hacer nunca un vendedor en un sistema bien hecho es modificar un stock. Es decir, si dice 10, no puede el vendedor borrar 10 y poner 9. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace, o lo que podría hacer, primero sería un desastre en el sistema, y segundo, permitiría o podría permitir el robo, por lo cual eso lo tenemos que tener bajo control. El stock tendría que bajar solamente por venta o solamente por algún daño, o sea, se produjo un daño en la mercadería o algo por el estilo, pero de todas maneras, lo que pase tendría que hacerlo alguien que tenga una clave de nivel superior. Llámese supervisor, gerente, responsable o lo que sea. Los derechos de estas personas, de estos usuarios, se los define en alguna parte del sistema que es parametrizarlo, digamos. Cuando vos das de alta a un usuario, ¿qué perfil tiene ese usuario? Si es un usuario común, si es un usuario que tenga algún tipo de derecho, y ahí se lo define. No sé si con esto contesté tu pregunta, o la pregunta del compañero que la escribió. ¿Sí? Hola. Le digo lo que le puso. Ok, no, porque como no los escucho, yo no sé si... Sí, no, está ahí en el chat, Darío Gandolfi. No, lo que pasa es que como yo estoy con la línea de la presentación, yo no estoy viendo el chat. Entonces, si alguien me lo lee, se lo voy a agradecer Pero mucho. entonces tiene que ver con la parametrización y no con agregar, borrar, modificar ABM. ¿Son cosas diferentes al fin y al cabo? Claro. El ABM, espérate que vuelvo un cacho con ustedes. El ABM es la acción del menú que permite alta, baja, modificación y consulta. Ahora, ¿qué le permitís hacer a cada usuario? Tiene que ver con el nivel que tiene su usuario dentro de ese ABM. Son dos cosas distintas. ¿Sí? O sea, el ABM lo permite hacer todo. Ahora, cuando un usuario entra a hacer uso de ese ABM, depende del nivel de acceso o permiso que tenga ese usuario, es el que va a poder hacer las altas, bajas, modificación y consulta. Normalmente, la consulta la tienen todos los usuarios. O sea, es lo más normal del mundo. El alta depende. Yo no puedo modificar, depende de lo que sea, ¿no? Por ejemplo, imagínate un sistema bancario. Ningún usuario bancario podría modificar, salvo una clave de nivel muy superior, gerente de sucursal o inclusive un gerente regional, y tendría que justificarlo, de modificar un saldo, simplemente por borrado.
Está claro lo que digo, ¿no? Sí, si hace un movimiento que justifique esa acción. ¿Se entiende o no lo que quiero decir? Sí, se entendió, porque si no, onda el líder del banco o el encargado del banco se pone $1.000.000 y chau, se hizo $1.000.000 después, eso no tiene gracia. Obviamente. O cualquiera de nosotros entramos y nos agregamos a la base de datos la plata, vamos, retiramos la plata, chau. Obviamente. De hecho, los sistemas más complejos son los sistemas bancarios, porque un error ahí, inclusive involuntario, un error involuntario implica muchísimo dinero. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Bueno, sigo. ¿Vamos bien hasta acá? No sé si... Párenme, porque como no los veo... Sí, profe, andamos bien. Perfecto. Bueno, seguimos. Bueno, esto ya lo habíamos charlado. Y vamos acá. Identificación y definición del problema. Y acá viene un proceso importante. Establecer la discrepancia que existe entre una situación real y una situación óptima deseable. Una situación real y una situación óptima deseable. Real es la que realmente podemos hacer por un montón de factores: tiempo, presupuesto, conocimientos, estado del sistema actual, porque a veces también nos toca eso, y otro es la óptima, ¿no? A veces tenemos que llegar a un punto de equilibrio entre lo ideal y lo real. Y acá identificar y analizar todos los aspectos, es decir, los elementos, parámetros, hechos, circunstancias que influyan de alguna manera en el objeto bajo estudio. Es decir, analizar todos los aspectos, no solamente la parte técnica, ¿no? Inclusive analizar el impacto que podría provocar nuestro sistema, por ejemplo, en, no sé, en las relaciones laborales o en el trabajo de las demás personas. En fin, todo eso es elementos a analizar, lo cual no significa que uno les dé bolilla después, pero sí hay que analizarlos y estudiar las interrelaciones que existen entre ellos. Muy bien, con eso vamos a tener que analizar bastante el tema del problema que tenemos que resolver. ¿Qué preguntas son necesarias? Bueno, es lo que yo decía. La discrepancia entre la situación actual y la deseable, es decir, dónde estoy hoy y dónde deseo llegar. El problema, ¿de quién es el problema? ¿Por quién está definido? ¿Con qué criterios? Nivel de comprensión, información posible, disponible, el origen, ¿no? Bueno, todas son cuestiones que tenemos que preguntarnos, sus factores, las interrelaciones, prioridad para la solución. En fin, las soluciones. Estamos relacionados con asuntos claves del negocio. ¿Qué proyectos tienen relación con el cliente? ¿Cuál es la visibilidad de los resultados? Es decir, esto es otra cuestión, ¿no? Nuestro proyecto va a tener, a veces no tiene tanta visibilidad, porque a lo mejor para algunos sí tiene soluciones o tiene visibilidad y para otros no. Por ejemplo, si nosotros trabajamos en un sistema en el cual mejoramos la seguridad, probablemente la seguridad, ¿no?, del sistema, probablemente el resultado no lo vean, porque lo que es normal es que funcione bien. Por lo tanto, bueno, ¿cuál es la visibilidad de los resultados? ¿Estarían interesados los gerentes en los proyectos? Bueno, esto es una cuestión de negociación permanente entre quienes deciden los proyectos y los que nosotros que los proponemos. ¿Y alteran los procesos actuales? Bueno, este es un punto
es un punto muy importante, porque muchas veces cuando nos llaman a resolver un problema, nosotros analizamos que el problema no solamente no está informatizado o está mal informatizado, pues puede ser que ya esté, sino que el proceso habría que hacerlo distinto. O sea, no solamente está informatizado en una forma que no sirve, sino que el proceso está hecho en una forma incorrecta. Entonces, nuestra propuesta no solo tiene que ver con programar o diseñar un sistema, sino mejorar el proceso para luego después programar, o todo junto, ¿no? Y a veces, bueno, no todos están de acuerdo a cambiar esos procesos, ¿no? Son propuestas que uno tiene que hacer. Algunos tipos de proyectos, bueno, habría muchos modelos de proyectos. Como ejemplo podemos hacer dos: organización, plan, proyecto y mercado, producto, proyecto. Son dos enfoques, ni mejor ni peor, son distintos. El origen es lo que se llama la UEN, Unidad Estratégica de Negocios. Esto es el proyecto enfocado desde ese punto de vista, ¿no? Tiene que ver con la estrategia de IT, es el personal de Information Technology que está involucrado. Las zonas de mejora, los problemas a abordar y, en definitiva, de todo eso surge el proyecto. Y ahora les voy a contar un caso. Mercado, producto, proyecto, problema y negocio, forma de resolver, el producto, mercado, público, objetivo, competencias, marketing y el proyecto. Dejo un segundo porque quiero compartir esta idea con ustedes para que se entienda. Hace muchos años, hablando de 30 y pico, yo tengo familia en Estados Unidos y mi primo, bueno, ahora ya se ha jubilado, pero era arquitecto de una empresa muy importante, una de las más importantes de Estados Unidos. Y la empresa era de arquitectura, y obviamente se dedicaban a hacer arquitectura, ese era el negocio. Sin embargo, me interesó muchísimo y tuve la oportunidad de ver cómo comenzaba un negocio. Y el negocio no comenzaba con arquitectura. Esto es aplicable a cualquiera. Y yo digo, ¿cómo es esto? Existía un grupo de gente dentro de la empresa estaba distribuida en todo Estados Unidos, o sea que había muchísima gente. Había un grupo de gente que se dedicaban a analizar el problema de la gente, el problema de la empresa. ¿Qué problema tenían? Y los problemas que tenía la empresa, muchos eran por arquitectura. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser eso? Y sí, por ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo el caso de una empresa, Kodak, ¿no? Seguramente muchos de ustedes conocen la empresa Kodak, de rollos de fotos, etcétera, en lo cual tenían gerentes de todo tipo, y el gran problema de estos gerentes era poder juntarse y reunirse. Entonces, todas estas cuestiones se llega analizando cuál es el problema del cliente, y la solución era, tenían una serie de edificios que estaban rodeándose, y la construcción era armar una serie de puentes que hicieron y construir unas oficinas en el medio, casi flotante, una cosa media de locos, para que los gerentes rápidamente salieran de sus oficinas y se juntaran y pudieran tener una reunión rápidamente, tomar decisiones y volver a las oficinas. Esto puedo contar muchos ejemplos, ¿no? Estas cuestiones que a mí me dejaron pensando mucho, porque un problema que no es de arquitectura es analizado desde un punto de vista del problema para darle la solución. Quiere decir que este problema podría haberse aplicado a cualquier otra cosa, un problema que no se analiza, se le busca la solución y luego se aplica el tema del desarrollo. Es decir, fundamentalmente el trabajo es dar una solución al problema.
porque si yo no le doy la solución al problema, no sirve. Por lo tanto, existen unidades de negocios que lo que hace es resolverme el problema. Y en esa parte de resolver el problema, si está la parte de sistemas, ¿y dónde entramos nosotros? ¿Mm? Bien, podría contarles muchos ejemplos de esos, pero no los quiero aburrir. Sigo. Muy bien. Generación de alternativas de soluciones. Visualizar y definir las condiciones de la solución, ¿no? Este es uno de los conceptos. ¿Cuáles son las condiciones de esta solución? Elaborar una estrategia de acción a la solución del problema. Estimar los recursos y los medios necesarios, porque, a ver, los recursos son finitos, por lo cual yo quiero saber si con los recursos que yo tengo o con los que cuento puedo llegar a la solución. Esto es fundamental. Si no, es hacer un proyecto que no va a tener, va a estar destinado al fracaso. Fijar un orden de prioridad de los componentes parciales. Ahí está, ¿ves? Fijar el orden de prioridad. Algunas cosas están dadas por una cuestión natural, ¿no? Es decir, bueno, yo para hacer esto tengo que hacer tal cosa, y otros que son priorizables. Es decir, bueno, de todo esto mejor primero hacemos esta solución. Seleccionar los componentes parciales más allá de la jerarquía compatibles con los recursos y medios. Es decir, de vuelta, analizar qué componentes tengo y con respecto a los recursos y a los medios. E identificar las distintas alternativas del proyecto. Repito, estamos analizando cuál de las soluciones es la viable o más posible a mi sistema. Muy bien, de todo eso surge la selección de la mejor alternativa de proyecto. Cuidado con esto, ¿eh? En función de esto, la mejor alternativa no necesariamente es la mejor tecnológicamente, sino la más posible, que eso es lo que hay que ver. Establecer los criterios de selección, analizar todas las alternativas del proyecto y seleccionar la alternativa. Y esto se usan a veces matrices de decisión. Después vamos a ver cómo se maneja esto. Bueno, vamos a ver al diseño del proyecto. Resultados del proyecto, producto, o sea, nuestro sistema va a ser un producto, en definitiva, intangible, pero un producto al fin. Plan de actividades, cuáles son las actividades que vamos a desarrollar. Equipo y recursos, si tenemos los insumos, costos, la gente necesaria en nuestro caso. Indicadores y verificadores. Perdón, me salté antecedentes y justificación. Esto tiene que ver con qué antecedentes hay de haber hecho un proyecto similar y la justificación para este proyecto, y el objetivo general del proyecto y los específicos. Eso hay que fijarlo, por supuesto, de antemano, ¿no? Decía yo, indicadores y verificadores. Hay que verificar dónde estamos todos los días, si es posible, o una vez por semana, dónde estamos parados dentro del proyecto al desarrollo. Análisis de riesgo y criterios de éxito. Todo proyecto tiene su riesgo para todas las partes. Esto tenemos que tenerlo bajo control. No quiere decir que tengamos el éxito de que no tengamos riesgo, sino que tratemos de minimizar el riesgo o si asumir un riesgo y tenerlo bajo control, siempre que sea posible. ¿Y cuál es el criterio de éxito? ¿Cuál es que vamos a considerar éxito de nuestro sistema? Bueno, y acá viene la documentación. La documentación es algo que molesta muchas veces a un diseñador de sistemas, pero es muy importante. Tenemos que tener formularios respecto a las bases del proyecto, a lo que necesitamos hacer y llegar, respecto a las pautas. ¿Por qué es esto? Porque organizan el trabajo, fundamentalmente organizan el trabajo y te indican dónde estamos.
y justamente facilitan el control del proyecto. Y estandarizan la información necesaria. Esto quiere decir que son prácticas de trabajo y una guía de aprendizaje organizacional. Es decir, yo cuando tengo documentación me refiero que pueden ser papeles o puede ser electrónico, ¿no? Ya en este momento la documentación no tiene por qué estar impresa, no necesariamente tiene que estar impresa, pero sí tiene que existir para saber y poder tener una guía de dónde estamos, ¿no? Y dónde estamos, qué está pasando en cada instante del proyecto. Organización y programación. La forma de llevar a cabo cada solución parcial y la general en base a un plan de actividades, es decir, tenemos que proyectar, un poco lo habíamos visto en el ciclo de vida del software, las actividades, qué tiempo tenemos para hacer cada actividad, qué recursos tenemos y qué costos tenemos. Roles y responsabilidades, esto es importante, y definición clara de los líderes. Bueno, muy bien, roles y responsabilidades y definición clara de los líderes es fundamental. ¿Por qué? Porque si yo el proyecto no lo controlo, cuando lo voy a controlar, a lo mejor he perdido mucho tiempo. En cambio, si yo lo controlo seguido, digamos, no digo diariamente, pero por lo menos una vez por semana, tengo la posibilidad de ver si estoy apartado de la proyección o estoy, al contrario, o estoy mejor que la proyección. Y si estoy apartado, ¿qué decisión tomo? A ver, estoy atrasado. ¿Por qué? Muy bien, puedo analizarlo. ¿Y ese atraso lo puedo corregir? Sí, lo puedo corregir. Muy bien, ¿qué hace falta? ¿Más presupuesto? ¿O más gente? ¿O no sé, lo que sea? Puedo tomar acciones en base a eso. Bueno, después viene la ejecución del proyecto. Aquí es donde se vive el proyecto, acá lo empezamos a hacer, ¿no? Esto es lo divertido. Y los entregables, es decir, qué cosas voy entregando a medida que el proyecto se va realizando. Por eso yo decía de ir entregando módulos, creo que alguien me preguntaba, ¿qué módulos se puede ir entregando? Y bueno, por ejemplo, supongamos que hagamos un sistema de gestión comercial. En el sistema de gestión comercial, lo primero que tendríamos que hacer sería el ABM de clientes, ¿no? Otra vez la palabra ABM. El ABM de clientes, o sea, el módulo de clientes. Y esto lo podemos entregar. ¿Para qué? Para que vayan cargando los clientes. De esta manera, yo voy a poder saber si el módulo está funcionando bien y, de paso, voy probando la carga en la base de datos. Entonces, un entregable, en este caso, sería un módulo de clientes. Luego, otro módulo podría ser el módulo de producto, por ejemplo. De esta manera, podríamos ir cargando el producto para ver si responde bien a la base de datos. Y así ir entregando estos que se conocen con nombre de entregables, ¿no? Bueno, prácticas de trabajo, formas de dirección, comunicacionales, de trabajos y de incentivos. ¿Qué quiere decir? Acá hay un grado muy importante de comunicación. Uno, hacia adentro del equipo de desarrollo. Es fundamental estar conectado en todo sentido y tener mucha cintura para resolver los problemas internos de todo tipo que pueda haber en un equipo de trabajo. Y el segundo es el problema de la conexión con el cliente, o sea, hacia afuera, ¿no? Entonces, bueno, formas de dirección, comunicacionales, o sea, comunicar estas formas de dirección, forma de trabajos y incentivos. O sea, no está mal a veces incentivar al equipo, a lo mejor no tiene que ser necesariamente con un dinero, tiene por qué, puede ser con alguna gratificación de, no sé, alguna comida, con una bebida o lo que sea, en lo cual incentivamos algún al trabajo para que de alguna manera trabajen un poco más alegres o más contentos, ¿no? Bueno.
Por último, seguimiento y control. Lo que no se controla no existe, decía un viejo colega mío. Lo que no se controla no existe. Es decir, si yo hago pautas e indicaciones y no las controlo, por lo cual es lo mismo que se cumplan o que no se cumplan, por lo tanto no se cumple. O si se cumple no me doy cuenta. Por lo cual hay que usar la metodología que permite el control de proyecto, sea por indicadores o monitoreos de tareas, control de actividades o resultados, que permitan cumplir en lo especificado, evaluando uso, recursos, costos, tiempos y calidad. Y acá vuelvo con ustedes y les voy a comentar un par de detalles y ya estoy sobre la obra. Es fundamental saber en todo momento, si es posible, día a día, a veces es posible, a veces no, en qué estado estoy en el proyecto y en qué estado debería estar de acuerdo a la programación del proyecto. No sé si soy claro lo que digo. Yo proyecté estar haciendo determinada cuestión y tener resueltos otras cuestiones y qué tengo resuelto realmente. Yo recuerdo, yo fui gerente técnico de una empresa constructora muy grande, que existe todavía, en la parte de sistemas, ¿no? Y yo me acuerdo que, no sé si lo conté en esta reunión, que a mí me gustaba mucho entrar a la oficina técnica de arquitectura, nada que ver, y en la oficina técnica de arquitectura tenían pegado, hacían edificios, ¿no? Y tenían pegado sobre las paredes, después vamos a ver qué es eso, un PERT, un Gantt, son los sistemas de seguimiento de proyecto. Entonces se paraban todos los días los arquitectos que eran responsables y decían, hoy es 6 de mayo, y estaban todos los días determinados, se paraban donde decía 6 de mayo y decían, a esta altura tenemos que tener resuelto esto, esto y esto, y hoy o mañana o la semana que viene vamos a hacer tal cosa. Y eso lo contrastaban con la realidad. Entonces, podía ocurrir que había factores imponderables. Factores, por ejemplo, el climático. El factor climático es algo que en la construcción se puede estimar, pero no se puede prever. Entonces, bueno, ¿cuán apartados estamos de la realidad? Un día, 2 días, 10 días, un mes, no sé, lo que sea. ¿Por qué? Porque resolver el proyecto en el tiempo establecido, con los costos necesarios, es fundamental. Entonces, eso les permitía tomar acciones. Bueno, muy bien. ¿Cuán apartado estoy? ¿Lo puedo recuperar? Sí, no. ¿Con qué condiciones lo puedo recuperar? ¿Con más presupuesto? ¿Con más gente? No lo sé. Bueno, es una decisión que había que tomar y en función de eso se tomaban las acciones y las direcciones, no digo que todos los días, pero prácticamente a diario. Entonces, eso es lo que permitía que el proyecto sea entregado en tiempo y forma y que los costos estén bajo control, que no se vayan. Y si no se podía recuperar porque no había presupuesto, porque no había recursos, había que tener previsto qué acción podía hacer yo para poder reducir esos tiempos y ganar y recuperar tiempo que había perdido. Pero ¿por qué podía lograr eso? Con esto termino. ¿Por qué podía lograr eso? Porque yo sabía todo el tiempo dónde estaba y dónde tenía que estar. ¿Se entiende un poco la idea de lo que quiero decir de planificación de proyectos? Sí, sí. Bueno, listo. Preguntas. Yo, acá Darío Gandolfi, parezco A un ver. secretario. Le leo No, los me viene mensajes que bárbaro. le envía al público. Acá en Twitter. Sos el bien. Susano de la clase. Parecido. Está sí. preguntando Darío si vamos a realizar un proyecto porque había mandado en el grupo de WhatsApp, que nadie le contestó acá, los compañeros, algo de un proyecto. ¿Yo había mandado? No entendí. No, los compañeros mandaron a un grupo que nosotros tenemos un proyecto, pero él estaba preguntando si se va a realizar un proyecto.
Bueno, no lo... A ver, vamos a hacer, a ver, espera, que vamos a hacer un proyecto para entregar a un día. Bueno, sí, estaría bueno. Lo que pasa es que estamos viendo un montón de factores que tienen que ver y no sé si este año nos va a dar para hacer eso. Sí, pero sí, que van a ser proyectos sin duda, sin duda. A lo largo de su carrera, sin duda. Eso, quédate tranquilo, eso es obvio. Y sería, creo que sería excelente hacer un proyecto, y además sería excelente hacer un proyecto de a grupos, ¿no? No mucho. A ver, me están preguntando, me parece blockchain. Sí, bueno, está bien. Hay muchos factores para poder hacer el tema de blockchain, sí, pero es un tema eso, ¿no? El tema del seguimiento de un proyecto. Pero está bien, está bien, está bien. Está bueno. Sí, que van a ser proyectos, no hay duda. Eso sí, la respuesta es sí, pero no creo que este año. Yo no creo que este año. No creo que este año alcance para hacer todas estas cuestiones, porque lleva tiempo, lleva muchas horas de hacer un proyecto y, bueno, ponerse de acuerdo a veces no es tan fácil, ¿no? No conmigo, ¿no? Sino entre ustedes. Pero sí, sí, por supuesto. Sí. ¿Qué van a hacer? Sí, seguro. De hecho, me parece a mí, todavía esto, eh, ¿por qué se supone que lo debemos entregar a esta materia? No, no te entiendo. El año que viene quizás, sí, claro, claro, claro. Sí, claro que sí que van a hacer proyectos, porque tiene que ver con la práctica profesional, por supuesto, por supuesto. Este, esto sin duda. Lo que pasa es que en este momento sería más un proyecto teórico que un proyecto práctico. Entonces, creo que faltaría esperar un poquito más, que ustedes tengan algunos conocimientos más para poder hacer un proyecto más cercano a la realidad, ¿no? Este es el tema. Bien, ¿alguna otra pregunta? Escrita o, ahora sí estoy viendo el chat, ¿eh? Escrita u oral, así no es un pobre Ezequiel, no es el secretario, se siente como un Susano, como dicen ahí. ¿No? ¿Estamos bien? Bueno, yo ahí les dejé material para que ustedes revean esto y otro material que todavía no expliqué, pero lo vamos a explicar la próxima clase. Hasta acá, más o menos venimos bien con lo que yo les quiero transmitir. No sé si ustedes me están tratando de captar con la idea. Sí, 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 bien, sí, sí. bien, Sí, bien, bien, lo sigo y lo entiendo. Me pasa en el bien, laburo, hablo de los proyectos y esas cosas. bien. Como verán, no apunto a que ustedes sean eh, creadores de pequeñas aplicaciones, sino apunto a mucho más alto que eso, ¿no? Apunto a que sean creadores y desarrolladores de algo más grande que eso, ¿no? Así que, bueno, de ahí en más, ustedes tendrán o podrán decidir qué es lo que quieren hacer o qué es lo que les interesa hacer. Bueno, gente, tomo lista. ¿Están tomando lista?